Derechos sociales de los pueblos indígenas y humanos. Las violaciones de los derechos humanos de hoy son la causa de los conflictos del mañana. Mary Robinson, expresidenta de Irlanda. Hola, sean todos ustedes bienvenidos a mi video. Yo soy Alan Pacheco y el día de hoy hablaré sobre los derechos sociales de los pueblos indígenas y humanos, el cual, sin duda alguna, representa un tema de suma importancia en nuestra sociedad y el mundo en general. Primeramente, el objetivo de este video es dar a conocer y reivindicar los derechos que los pueblos indígenas poseen al igual que todos nosotros como sociedad, a través de los derechos humanos que determinan cómo podemos vivir pacíficamente en colectividad, protegiendo los derechos y libertades de cada individuo. Pues como bien sabemos, son requisitos necesarios para una paz, un desarrollo y una seguridad duradera. El video está destinado para la sociedad en general y se espera cause un efecto positivo en esta, a través del uso de la reflexión y siempre mediante el orden, el respeto y la paz. Para introducirnos a fondo en el tema, debemos conocer qué es esto. Bueno, los derechos sociales y de los pueblos son los derechos humanos relativos a la condición de bienestar de las personas básicas necesarias para una vida digna y de libertad, y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda y básicamente un medio ambiente adecuado para la cultura. Los derechos humanos proporcionan un marco común de normas y valores universales reconocidos y establecen obligaciones del Estado para actuar de determinada manera o de abstenerse de ciertos actos. Constituyen una herramienta importante para asegurar la rendición de cuenta de los Estados y cada vez más actores no estatales que han cometido violaciones y también para movilizar los esfuerzos colectivos para desarrollar comunidades y marcos globales que conduzcan a la justicia económica, el bienestar social, así como la participación y la correcta igualdad. Estos derechos son de carácter universal, interdependientes e indivisibles. Estos, a su vez, hacen cumplir los derechos de los pueblos y los derechos sociales, y dan un deber ser. Ahora bien, el derecho es en términos generales, pues, el ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una determinada nación o entre estados. Los derechos sociales y de los pueblos se han perfilado en nuestros últimos decenios como destacados componentes del derecho y las políticas internacionales, gracias a un movimiento impulsado a escala nacional y regional, pero sobre todo internacional por los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos son aquellos derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos, originarios y perspectivos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas cuenta con 46 artículos a prueba de la declaración de aquellas naciones internacionales. Entre estos derechos podemos encontrar el derecho a la igualdad, en el que básicamente los indígenas tienen los mismos derechos y oportunidades que los demás miembros de la población y deben gozar plenamente de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. El derecho al desarrollo. Ellos tienen el poder de decidir sus prioridades respecto al desarrollo, en la medida en que esto afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y las tierras que ocupan o utilizan. El derecho a la identidad social y cultural. Todos debemos respetar la identidad social y cultural, costumbres, tradiciones e instituciones, pues merecen el reconocimiento y protección de sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales. El derecho a la educación. Se debe otorgar el tener acceso a programas y servicios educativos desarrollados con su debida cooperación. El derecho a la tierra y la utilización de sus recursos. Se les debe reconocer por parte del gobierno la propiedad y posesión sobre sus tierras, pues tienen el derecho al acceso a tierras en las que acostumbran a realizar actividades tradicionales y de subsistencia.
Todo esto fundamentado en base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo número 1. En los Estados Unidos Mexicanos queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, junto con sus mecanismos, leyes y políticas, han ocupado un lugar central en este proceso mediante órganos, como el Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que cumple innovadoras funciones de las que hoy se ocupa el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos de colaboración con otras instalaciones destacadas como el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas, así como para cuestiones sociales. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos y no están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, religión, idioma o cualquier otra condición. Sustenta artículos, ofrecen los principios y los bloques de la Convención de los Derechos Humanos, junto con ellos, tratados y otros instrumentos jurídicos actuales y para el futuro. Las características de estos derechos es que son universales, indivisibles e interdependientes, inalienables, equitativos y no discriminatorios. Son participativos e inclusivos, así como ser obligaciones y Estado de Derecho. Algunos de estos son el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Los derechos sociales son aquellos que están alineados con las infinitas dignidades del ser humano, es decir, definen importancia de integración personal a través de ser objetivo importante como el acceso al mercado laboral, el derecho a la sanidad o a la educación. Este documento se compone de un preámbulo y 30 artículos distribuidos en varias categorías, entre ellas las de los derechos de carácter social, económico y cultural. En la Carta de los Derechos Humanos, que están consignados en el artículo 22 al 27. Este tipo de derechos, los cuales en los últimos siglos han tenido una importancia sumamente muy grande para llevar a cabo una armonía dada lo laboral y para no dejar desaparecerlos, se necesitan llevar a cabo defensas de estos. Algunas opciones son programas de voluntariado, ayuda económica, defensa de los valores, lista de bodas solidarias, dar voz a situaciones de injusticia o aquellas campañas destinadas a favor de la evitación de la desigualdad, o básicamente apadrinar. Claros ejemplos de los derechos anteriormente mencionados en este video pueden ser, por ejemplo, en el ámbito de los derechos humanos sería la libertad de reunión y asociación pacífica, como por ejemplo, encontrarse para tratar o manifestar una opinión sobre asuntos públicos, marchas pacíficas con un objetivo determinado, así como la gestión democrática de las manifestaciones públicas. Todo esto con un objetivo determinado y bien establecido. En el ámbito social serían el derecho a participar en el gobierno de su país, así como el derecho a la seguridad social, pues si bien son universales, deben ser tomados más estrictamente, pues estos tienen que ser respetados y no volverse actos de discriminación. En los derechos de los pueblos sería el derecho a no ser discriminados por su origen o identidad. Si bien es cierto que día a día estos son derechos más reconocidos en la sociedad, la verdad es que aún muchas personas no los aplican totalmente o por cierto desconocimiento o falta de cultura cometen actos discriminatorios que tienen que ser eliminados para vivir en una sociedad pacífica. Estos son derechos legales y positivos
establecidos en el derecho internacional, que constituyen obligaciones directas de los estados que han ratificado tratados y convenciones internacionales en la materia. En la defensa y promoción de la dignidad humana, no solo la positividad del derecho, sino también su justificación pueden ser utilizadas para lograr la exigibilidad de estos. Sin embargo, existe un déficit de desarrollo de teorías más abstractas sobre la justificación moral y política de los derechos. Es necesario reconocer que como son los mecanismos jurídicos, políticos, legislativos, entre otros, todos estos protegen a la persona y le dan una vida justa, y sobre todo, se enfocan las necesidades de cada cultura y religión. Muchas gracias.